Aquella noche, el portazo que dio mi hija al cerrar la puerta del dormitorio fue tan fuerte que el marco de fotos que colgaba en la pared se desprendió y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en mil pedazos. En ese instante, supe que había tocado fondo. Sus palabras aún retumbaban en mi mente como flechas envenenadas. Tu hogar huele a derrota, mamá. Huele a personas que no han logrado nada en la vida y estoy cansada de eso. Me voy a vivir con mi suegra. Al menos ella tiene dinero. Me quedé inmóvil en el pasillo, oyendo el motor del coche que se alejaba en la oscuridad. Mis rodillas flaqueaban, pero mi alma estaba hecha trizas, mucho más que el cristal esparcido por el piso. Recuerdo cómo el eco de ese golpe resonó en toda la casa, como si el mismo edificio estuviera llorando por la fractura que se acababa de producir en nuestra familia. Era una noche fría, de esas en que el viento aúlla afuera y el silencio dentro se vuelve ensordecedor. Me acerqué al marco roto y vi nuestra foto, Sofía de niña, con sus trenzas y su sonrisa desdentada, abrazándome en un día soleado que ahora parecía de otra vida. Pero antes de sumergirnos más en esta historia que cambió todo para mí, asegúrate de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y deja un comentario contándome desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas narraciones, ya sea desde una ciudad bulliciosa en México, un pueblo tranquilo en España o algún rincón remoto en Argentina. Tus palabras nos inspiran a seguir compartiendo. Me llamo Elena, tengo 65 años, y esta es la crónica de cómo mi única hija me rechazó de la manera más cruel y imaginable. Pero al final aprendió que subestimar el poder de una madre puede ser el peor error que alguien cometa en su existencia. No solo es una historia de dolor y traición, sino de renacimiento, de cómo el rechazo puede convertirse en el combustible para una transformación que nadie espera, ni siquiera uno mismo. Siempre he sido de esas mujeres que enfrentan la vida con las uñas y los dientes, sin esperar que nadie les resuelva los problemas. Desde que mi esposo Pablo nos abandonó cuando Sofía tenía apenas 7 años, me hice cargo de todo, las deudas que se acumulaban como montañas, las obligaciones diarias que no daban tregua, y los anhelos que habíamos forjado en pareja, sueños que ahora parecían evaporados como humo. No fue un camino de rosas, ni mucho menos. Me dediqué a limpiar casas ajenas durante décadas, saliendo de madrugada cuando el sol aún no asomaba y regresando cuando la luna ya brillaba alta en el cielo estrellado. Mis manos, que en otro tiempo eran delicadas, como Sofía solía decir de niña, tocándolas con sus deditos suaves y diciendo mamá, parecen de princesa, se volvieron rugosas, surcadas por el esfuerzo constante y los detergentes fuertes que quemaban la piel como ácido. Cada día era una batalla: levantarme antes del amanecer, preparar un desayuno rápido para Sofía, tomar el autobús abarrotado hasta los barrios elegantes donde limpiaba mansiones que yo jamás podría soñar con poseer, y volver exhausta para cocinar, lavar y asegurarme de que mi hija tuviera todo lo necesario para un futuro mejor. Nuestra vivienda era modesta, sí, pero para mí era un santuario conquistado con sangre, sudor y lágrimas. 2 habitaciones pequeñas que compartíamos con intimidad, una cocina angosta donde preparaba comidas caseras con ingredientes económicos pero llenos de amor, y un baño que siempre requería alguna reparación improvisada, como sellar una gotera con cinta adhesiva o arreglar el grifo que goteaba incesantemente. El suelo de baldosas económicas tenía fisuras que yo disimulaba con alfombras tejidas por mí en los escasos momentos de descanso, tejiendo hilos de colores que encontraba en mercados de segunda mano. Las paredes clamaban por una capa fresca de pintura desde hacía tiempo, con manchas de humedad que aparecían en las lluvias y que yo combatía con remedios caseros. Pero siempre surgía un gasto prioritario: un libro para la escuela de Sofía, un par de zapatos porque los viejos ya no daban más y le causaban ampollas en los pies, o incluso medicinas cuando se enfermaba de un resfriado que la dejaba postrada. A pesar de todo, yo me sentía orgullosa de nuestro refugio. Estaba impecable, organizado, y lo había conquistado con el sudor de mi frente, trabajando horas extras y negándome lujos personales para que Sofía no sintiera la pobreza como una carga insoportable. Cada elemento en esa casa narraba una epopeya de dedicación y resiliencia, como capítulos de un libro que solo yo podía leer. El refrigerador antiguo que adquirí en cuotas interminables, pagando mes a mes con el dinero que ganaba fregando pisos ajenos, zumbaba como un viejo amigo fiel. El sillón de segunda mano que restauré yo misma, cambiando el tapizado raído por una tela que encontré en una feria barata y rellenando el acolchado con espuma que compré a precio de ganga, se convirtió en nuestro rincón favorito para ver televisión por las noches. La mesa del comedor que pulí y barnicé con mis propias manos, convirtiendo un mueble descartado que encontré en la calle en algo encantador y funcional. Era donde compartíamos cenas sencillas pero llenas de charlas sobre el día,
Sofía creció inmersa en esa realidad, rodeada de estos objetos que hablaban de mi lucha silenciosa. Al comienzo, parecía comprender nuestras limitaciones, aceptando con gracia infantil las explicaciones que le daba. Cuando sus compañeras presumían juguetes lujosos y ella no tenía, yo le explicaba con ternura que nuestro dinero debía destinarse a lo esencial, como la comida en la mesa o los cuadernos para la escuela. Algún día tendremos más, mi amor, le prometía, abrazándola fuerte, mientras ella jugaba con sus muñecas hechas a mano. Y ella asentía con esa sonrisa inocente, de quien aún no ha probado la amargura del mundo, diciendo: está bien, mamá, contigo soy feliz de todos modos. Las cosas empezaron a torcerse cuando entró en la adolescencia. Esa etapa turbulenta, donde los deseos se vuelven tormentas y las comparaciones, dagas afiladas. El anhelo por poseer lo que otros tenían se intensificó como una planta que crece descontrolada y ahoga todo a su paso. Los comentarios surgieron de forma sutil al principio, casi como susurros. Mamá, la casa de Carla tiene 2 plantas y un jardín enorme con flores de todos los colores, o la madre de Lucía le regaló un teléfono último modelo, con cámara y todo, porque yo no puedo tener uno. Yo tragaba saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y trataba de justificar nuestra situación con palabras calmadas, explicando que cada familia tiene su propio camino y que lo importante era el amor que nos unía. Pero cada vez notaba más esa sombra de decepción en su mirada, como si mis esfuerzos no fueran suficientes, como si mi vida entera fuera un fracaso a sus ojos adolescentes. Intentaba compensarlo con pequeños gestos, horneando su pastel favorito en su cumpleaños, aunque significara quedarme sin gas para la semana, o cosiendo un vestido nuevo con retazos para que se sintiera bonita en las fiestas escolares. Todo se agravó cuando ingresó a la universidad, un hito que yo celebré con lágrimas de orgullo, pero que marcó el comienzo de una brecha insalvable. Sofía obtuvo una beca parcial para estudiar contabilidad, un sueño que yo había alimentado con cada hora de trabajo extra, y yo me desvivía por cubrir el resto de los costos, aceptando turnos de fin de semana en casas adicionales, limpiando hasta que mis rodillas dolían y mis manos sangraban por el roce constante. Hubo jornadas en que solo comí un trozo de pan con mantequilla para que ella tuviera fondos para el bus y un almuerzo decente en el campus, negándome incluso un café para ahorrar cada centavo. Recuerdo una tarde en que llegó a casa con los ojos chispeantes, como estrellas en la noche. La habían invitado a una fiesta en la mansión de una amiga adinerada. Un evento con luces, música y gente de alta sociedad que ella describía con entusiasmo febril. Gasté ahorros que no tenía para comprarle un vestido elegante, de esos que ella admiraba en los escaparates de los centros comerciales, recorriendo tiendas hasta encontrar uno a precio rebajado que la hiciera sentir como una princesa. Cuando partió esa noche, radiante como siempre, con su cabello suelto y su maquillaje impecable, sentí una oleada de orgullo mezclada con inquietud profunda. Intuía que ese nuevo universo que se abría ante ella, lleno de brillos y promesas, podría alejarnos para siempre. Como un río que se bifurca y nunca vuelve a unirse, fue en esa celebración donde conoció a Diego, el hijo de una próspera dueña de una cadena de tiendas de moda. Una mujer que había construido un imperio desde cero y ahora vivía en una villa con piscinas y jardines manicuros. Él cursaba finanzas en la misma facultad, moviéndose en círculos de privilegio que Sofía anhelaba. Cuando Sofía lo trajo a casa por primera vez, capté de inmediato la mirada de desdén que lanzó a nuestra humilde sala, con sus ojos recorriendo el sillón desgastado y las paredes agrietadas como si estuviera en un museo de horrores. Se sentó en el borde del sillón como si temiera mancharse con nuestra simplicidad, cruzando las piernas con rigidez y ajustando su reloj de marca. Cuando le ofrecí un té casero, lo rechazó con cortesía fingida, diciendo no, gracias, acabo de comer, pero con un gesto que hablaba volúmenes de su incomodidad. Aún así, lo recibí con la amabilidad que mi abuela me inculcó, sirviéndole galletas que había horneado esa mañana y preguntándole sobre sus estudios con interés genuino. Al fin y al cabo, si a mi hija le gustaba, yo pondría de mi parte para que se sintiera bienvenido. En el fondo, anhelaba que él viera más allá de las apariencias y apreciara a la joven extraordinaria que yo había criado con tanto sacrificio. La chica inteligente y soñadora que había superado adversidades para llegar a la universidad. En los meses subsiguientes, el comportamiento de Sofía mutó paulatinamente como una flor que se marchita bajo el sol implacable. Empezó a pasar más tiempo en la residencia de Diego, una mansión con habitaciones amplias y vistas al mar, regresando solo para dormir y a veces ni eso, enviándome mensajes escuetos como me quedo a estudiar con amigos. Cuando estaba en casa, se quejaba de todo con una voz que destilaba frustración, del zumbido de la lavadora vetusta que parecía un motor averiado, del aroma del desinfectante que usaba para mantener todo limpio, un olor fuerte pero necesario para combatir el polvo del barrio, o del abanico que chirriaba porque una pala estaba desalineada. Un ruido que yo había intentado arreglar con aceite, pero que persistía como un recordatorio de nuestras limitaciones.
Intentaba dialogar, hacerle ver el encanto de las cosas simples, recordándole anécdotas de cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo. Como aquella vez que hicimos un picnic en el parque con sándwiches caseros y reímos hasta que nos dolió la barriga. Pero era como si habláramos lenguajes distintos, sus respuestas eran cortantes, sus ojos evitaban los míos. La chiquilla tierna que cantaba conmigo mientras fregaba los platos, inventando letras absurdas sobre nuestras vidas, se había convertido en una desconocida que apenas me sostenía la mirada, prefiriendo su teléfono y sus chats con amigos de la universidad. Fue entonces cuando conocí a doña Carmen, la madre de Diego, una mujer que exudaba poder y riqueza como un perfume caro. Llegó un domingo por la tarde en un coche de lujo negro que desentonaba con nuestra calle empedrada y llena de baches, bajando con pasos cautelosos como si pisara un terreno minado. Escudriñó los alrededores con recelo, ajustando sus gafas de sol de diseñador y tocando sus joyas que brillaban bajo el sol vespertino. Lucía collares y anillos que, estaba segura, valían más que todo mi patrimonio acumulado en años de trabajo. Sofía la recibió con un entusiasmo que no me mostraba desde hacía eones, abrazándola como a una vieja amiga y guiándola dentro con risas nerviosas. Charlaron como confidentes de toda la vida, sobre marcas exclusivas que yo solo conocía por revistas, viajes exóticos a playas paradisíacas que describían con detalles vívidos, y restaurantes que yo solo conocía por rumores en el barrio, lugares donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Yo me quedé en la cocina, preparando un té con hierbas del jardín y escuchando cada sílaba desde afar, sintiéndome cada vez más diminuta, más irrelevante, como una sombra en mi propia casa. Cuando por fin me uní a ellas en la sala, doña Carmen apenas ocultó su malestar, su nariz se arrugó ligeramente al ver el sillón y la mesa. Observó mis manos curtidas por el trabajo, con uñas cortas y sin esmalte, y luego las uñas impecables de Sofía, pintadas de rojo brillante. Su mirada evaluaba mi valía, y al parecer, no era mucha, como si yo fuera un mueble viejo que no encajaba en su mundo pulido. Elena, ¿verdad? Sofía me ha contado tanto de ti. Debe ser arduo criar a una hija sola, en estas circunstancias. Hizo un ademán vago que abarcaba toda la habitación con un tono que disfrazaba el juicio de empatía falsa. Me tragué el orgullo, sintiendo un ardor en el pecho, y respondí con decoro: sí, tiene sus retos, pero Sofía siempre ha sido mi mayor fuente de alegría y motivación para seguir adelante. Ella esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una curva fría en los labios. Por supuesto, es una joven excepcional. Merece lo mejor, ¿no crees? Algo más que esto. En ese instante, vi cómo Sofía contemplaba a doña Carmen con admiración. El mismo fulgor que un día me dedicaba a mí cuando le contaba cuentos antes de dormir. Y comprendí con dolorosa nitidez que estaba perdiendo a mi hija, no solo por Diego, sino por un estilo de vida que yo jamás podría proporcionarle. Un mundo de opulencia que la seducía como una sirena. Las visitas de doña Carmen se multiplicaron, convirtiéndose en un ritual semanal que yo temía pero no podía evitar. Siempre traía obsequios ostentosos para Sofía, prendas de diseñador que colgaban en perchas de seda, fragancias importadas que llenaban la casa de aromas exóticos, bolsos de lujo con iniciales grabadas que Sofía exhibía con orgullo. Con cada regalo, sentía como mi hija se distanciaba más de mí y de la existencia que habíamos edificado juntas, como si cada objeto nuevo borrara un recuerdo nuestro. Recuerdo una tarde en particular, cuando doña Carmen llegó con una caja envuelta en papel dorado, conteniendo un collar de perlas que Sofía se puso inmediatamente, mirándose en el espejo roto de la sala con ojos soñadores. «Esto es lo que mereces, querida», le dijo doña Carmen, ignorándome por completo. Yo sonreí forzosamente, pero por dentro sentía un vacío creciente. Fue durante una de esas visitas que doña Carmen lanzó la bomba que cambiaría todo. «Sofía, mi cielo. Ya hablé con Diego y lo hemos decidido. ¿Por qué no te mudas con nosotros? Tenemos una habitación de invitados que está desocupada, con vistas al jardín y un baño privado con jacuzzi. Estarías más cerca de la facultad, ahorrarías en traslados y podrías disfrutar de un ambiente más adecuado para alguien como tú». Mi corazón se desplomó mientras aguardaba la respuesta de Sofía, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ella vaciló un segundo, me miró de reojo con una expresión culpable pero decidida, y luego sonrió a doña Carmen. «Sería fantástico, pero primero debo consultarlo con mi mamá. No quiero herirla». Doña Carmen se encogió de hombros, como si mi opinión fuera un trámite insignificante. «Claro, piénsalo. La oferta está abierta, y créeme, sería lo mejor para tu futuro». Esa noche, tras la partida de doña Carmen, intenté hablar con Sofía en su habitación.
sentándome a su lado en la cama que yo había arreglado tantas veces. Le pregunté si de veras consideraba la idea, mi voz temblando ligeramente. Mamá, entiéndelo, su casa está a solo 15 minutos de la universidad. Ahorraría horas en el metro, tiempo que podría invertir en estudiar e incluso en un trabajo part-time. Pero esta es tu casa, Sofía, tu hogar, el lugar donde creciste, donde tenemos tantos recuerdos. Ella recorrió con la vista las paredes agrietadas, el armario vetusto lleno de ropa remendada y suspiró profundamente. Lo sé, pero quizás sea momento de explorar otros entornos, otros horizontes que me permitan crecer. La palabra entornos me golpeó como un latigazo, como si nuestro hogar fuera un mero entorno inadecuado, un obstáculo en su camino al éxito. Esa noche lloré en silencio en mi habitación, procurando no hacer ruido para que no me oyera, cubriéndome la boca con la almohada para ahogar los sollozos. Sabía que era egoísta querer retenerla, que como madre debía dejarla volar, pero también intuía que doña Carmen no ofrecía esa habitación por generosidad pura. Había algo voraz en esa mujer, un deseo de arrancar a Sofía de sus orígenes humildes, de hacerla olvidar sus raíces y moldearla a su imagen como una arcilla que se transforma en estatua de oro. En las semanas siguientes, Sofía se volvió cada vez más distante, como un fantasma que se desvanece. Pasaba días sin aparecer, enviando mensajes lacónicos como estoy bien, no te preocupes, y cuando lo hacía, nuestras charlas eran breves y tensas, llenas de silencios incómodos. Vi cómo empacaba sus pertenencias poco a poco, llevándolas a la casa de doña Carmen en bolsas discretas, como probando el terreno de su nueva vida. Intenté reconquistarla de mil maneras, cociné sus platos favoritos, como el arroz con pollo que le encantaba de niña. Le compré un detalle con el dinero que ahorraba para reparar el techo, un libro de poesía que sabía que le gustaba. Traté de rememorar tiempos felices, como cuando jugábamos a las cartas en las noches de lluvia. Pero una barrera invisible de vergüenza y resentimiento nos separaba, haciendo que mis palabras rebotaran como eco en una cueva vacía. Un día regresé del trabajo, antes de lo previsto, un lujo raro en mi rutina agotadora. Estaba exhausta, con la espalda dolorida tras limpiar 4 hogares distintos, cada uno con sus demandas: pulir pisos de mármol en una mansión, lavar ventanas en un apartamento alto, fregar baños en una casa familiar. Solo anhelaba un baño tibio y un rato de reposo antes de que Sofía volviera de clases, quizás preparar una sopa caliente para compartir. Pero al abrir la puerta, oí voces desde su habitación, risas mezcladas con susurros. Me acerqué sigilosamente y me detuve junto a la puerta entreabierta, el corazón latiéndome fuerte. Sofía hablaba por teléfono, probablemente con Diego, sin saber que yo había llegado, su voz ligera pero cargada de desprecio. Lo sé, es espantoso aquí. No imaginas lo duro que es dormir en ese colchón raído que cruje con cada movimiento. Y el baño, por Dios, tiene moho en los rincones que no sale con nada por más que lo frote. Creo que tendré que tirar toda mi ropa cuando me mude del todo porque ya empieza a impregnarse del hedor de este sitio. Un olor a pobreza y esfuerzo vano. Me quedé petrificada, incapaz de moverme o inhalar, sintiendo como si un puño me apretara el pecho. Cada frase era una estocada, cortando profundo en mi orgullo. El hedor de este sitio era el aroma del jabón económico que usaba para lavar nuestra ropa, del limpiador que aplicaba a diario para mantener la casa inmaculada. Pese a las penurias, un olor que para mí era sinónimo de dedicación, pero para ella, de fracaso. Me da pena, ¿sabes? El otro día, Martina me preguntó dónde vivo y le di una dirección inventada, una de un barrio bonito. No quiero que nadie en la uni sepa que estoy aquí, en esta choza que se cae a pedazos. Las lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas, pero no emití sonido, mordiéndome el labio para no delatarme. Me alejé despacio y salí a la calle, vagabundeando por el barrio sin rumbo, pasando por las mismas calles donde Sofía había jugado de niña, riendo con amigos. Procesé el tormento durante horas, sentada en un banco del parque, viendo a otras madres con sus hijos y preguntándome dónde me había equivocado. Mi propia hija se avergonzaba de mí, de la casa que había logrado con tanto sacrificio, de la vida que construí para nosotras con uñas y dientes. Al volver horas después, fingí normalidad, como si nada hubiera pasado. La saludé con un beso en la mejilla. Pregunté por su día en la universidad, serví la cena como si todo estuviera bien, un guiso simple pero nutritivo. Pero en mi interior algo se había alterado irrevocablemente. Una semilla de amargura había germinado y no sabía cómo extirparla sin destruir lo poco que quedaba de nosotras. En las semanas venideras, Sofía estuvo cada vez más ausente, como un pájaro que prueba sus alas antes de volar del nido. Dormía en casa solo un par de noches por semana, siempre con cara de mártir, suspirando al entrar y mirando el reloj como si cada minuto aquí fuera una tortura. Yo observaba impotente cómo se evaporaba, preguntándome si alguna vez volvería la niña que me abrazaba al llegar de la escuela.
y entonces llegó esa noche fatídica. Una que marcaría el antes y el después en nuestra historia. Estaba en la sala, viendo un programa de jardinería en el televisor antiguo que parpadeaba con interferencias, soñando con plantar flores en nuestro pequeño patio para traer un poco de color a nuestra vida gris, cuando oí el estruendo, primero la puerta principal, cerrándose con violencia, haciendo vibrar las ventanas, luego pasos furiosos por el corredor como un tormenta acercándose, y después cajones abriéndose y cerrándose con saña en la habitación de Sofía. Un ruido que resonaba como disparos en la quietud de la noche. Me levanté con el pulso acelerado, el corazón en la garganta, y me dirigí allí, mis pies pesados como plomo. Me detuve en el umbral y la vi arrojando ropa en 2 valijas abiertas sobre la cama, sus gestos frenéticos, coléricos, como si cada prenda simbolizara un fragmento del pasado que deseaba extirpar de su vida para siempre. Sofía, ¿qué ocurre?, pregunté, mi voz traicionando el pánico que me invadía, un miedo visceral a lo que vendría. Se giró hacia mí, y la mirada que me dedicó me hizo retroceder un paso, era puro desdén, como si yo fuera un insecto repulsivo bajo su suela, algo que le causaba asco y vergüenza. Me voy, mamá, de una buena vez, y no pienso volver a este agujero. ¿Pero qué pasó? ¿Alguien te hizo daño? Soltó una risa áspera, sin gracia, un sonido que me heló la sangre. Pasó la realidad, mamá. Abrí los ojos, miré este tugurio y me di cuenta de que no lo soporto más. Tu hogar huele a derrota. Huele a gente que no ha logrado nada, a mediocridad y resignación. Las palabras me impactaron como un mazazo en el vientre, robándome el aliento. Intenté respirar, pero el aire parecía haber huido de la habitación, dejando un vacío asfixiante. Sofía, esta es nuestra casa. Es lo que pude darte con tanto esfuerzo, con años de trabajo, para que tuvieras un techo. Rodó los ojos, impaciente, continuando con el empaque caótico. Eso es lo que no captas, mamá. Merezco algo mejor que esto. Mejor que esta choza desmoronándose, este barrio de mala muerte, con perros ladrando toda la noche, esta existencia mediocre que tú impusiste sobre nosotras. ¿Que yo impuse? Repetí, atónita, sintiendo un fuego subir por mi garganta. ¿Crees que elegí enviudar a los 34? ¿Quedarme sola con una niña pequeña? ¿Que elegí criarte sin apoyo, limpiando casas ajenas para ponerte comida en la mesa, ropa en la espalda y libros en las manos? Otros han superado adversidades y triunfado, replicó, su voz afilada como una navaja, mientras metía zapatos en la valija. Mira la madre de Diego. Ella empezó de cero, como tú, y ahora tiene un imperio, una mansión con piscinas y sirvientes, coches de lujo que brillan bajo el sol. Tú te estancaste, mamá. Te conformaste con ser una perdedora, con esta vida de lamentos y excusas. Cada vocablo era una daga en mi pecho, perforando el órgano que latía por ella. Mi hija, ¿por quién lo había sacrificado todo noches sin dormir? Salud deteriorada, sueños postergados, me tildaba de perdedora. Me mudo con doña Carmen y Diego, prosiguió, cerrando una valija con fuerza que hizo temblar la cama. Allí hay un hogar de verdad, de triunfadores, con habitaciones amplias y vistas al horizonte. Allí puedo invitar amigos sin morir de vergüenza, sin tener que explicar por qué vivo en un lugar que apesta a fracaso. Allí puedo ser quien estoy destinada a ser. Alguien con ambición y futuro. ¿Y quién estás destinada a ser, Sofía? Inquirí, la voz casi un susurro, quebrada por el dolor. Se detuvo, me escrutó de pies a cabeza con ojos fríos, y respondió gélidamente, alguien superior a ti, sin duda. Alguien que no se conforme con migajas. En ese momento, algo se quebró en mí. No solo era el corazón de una madre repudiada. Era como si una presa se hubiera roto, liberando años de rencor contenido, sacrificios ignorados, amor no retribuido que se acumulaba como agua estancada. Vete, dije con sencillez, mi voz firme por primera vez en esa conversación. Pareció desconcertada, quizás esperaba llanto, ruegos desesperados, escenas dramáticas como en las telenovelas que veíamos juntas. ¿Qué? Te oí. Sal de mi casa. Si es tan horrible, si huele tanto a fracaso, entonces vete ya y no mires atrás. Cerró la segunda valija, mirándome con una mezcla de sorpresa y desprecio, como si mi reacción la ofendiera. Eso haré y no volveré. Puedes quedarte aquí sola con tu miseria. La observé en silencio, mientras arrastraba las maletas por el pasillo, el ruido de las ruedas sobre el piso agrietado como un lamento final. En la puerta, se volvió como aguardando que cediera, que suplicara su estancia. Pero no lo hice. Me quedé plantada, lágrimas silenciosas surcando mi rostro, sintiendo el peso de los años. Cuando el portazo resonó, el marco con nuestra foto cayó y se hizo añicos, esparciendo vidrios como estrellas caídas. Era una imagen antigua, de cuando ella tenía 9 años. Estábamos en un parque, abrazadas, riendo bajo un árbol frondoso. Fue nuestro único paseo familiar, fruto de meses ahorrando cada moneda. Un día de sol y helados que ahora parecía un sueño lejano. Me agaché y tomé la foto entre los cristales, cortándome ligeramente el dedo, pero ignorando el dolor. Contemplé esos rostros alegres y me pregunté cuándo todo se había torcido, cuando mi niña dulce se había vuelto esa extraña llena de bilis y rechazo.
influenciada por un mundo que valoraba el oro sobre el corazón. No pegué ojo esa noche. Me senté en la cocina, mirando al vacío a través de la ventana empañada, repasando nuestra vida como una película en reversa. Los cumpleaños celebrados con pasteles caseros, las noches de fiebre en que la velaba, los abrazos después de un mal día en la escuela. Buscando mis fallos, me preguntaba si había sido demasiado indulgente, permitiendo que el resentimiento creciera, o estricta, ahogándola en reglas. Debería haber trabajado más, sacrificado más para darle lujos, quizás un viaje o ropa de marca para que no se sintiera menos. Pero en la madrugada, entre sorbos de infusión fría y el tic-tac del reloj de pared, algo mudó en mí. Una voz interna, tenue pero resuelta, susurró que no era culpable, que había dado lo máximo con amor incondicional, que el problema era Sofía, seducida por valores superficiales, apariencias vacías, una visión distorsionada de lo esencial en la vida, influenciada por doña Carmen y su mundo de falsedades. En esa cocina que ella despreciaba, con su mesa rayada y sillas cojas, decidí actuar. No me hundiría en lamentos ni autocompasión. Era hora de priorizarme por primera vez en décadas, de transformar el dolor en acción. Era hora de demostrarle a mi hija y a mí misma que un hogar humilde no es de perdedores, que manos callosas no son de vencidos, que una vida modesta, con dignidad y honestidad, es valiosa y puede florecer en algo extraordinario. Al amanecer, ya tenía un plan que lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para Sofía y para todos los que dudaban de mi fuerza. Lo que ella ignoraba era que su portazo había despertado en mí una fuerza oculta, una resiliencia forjada en años de adversidad, una que nos sorprendería a todas y demostraría que, de las cenizas, se puede renacer más fuerte. Esa mañana me levanté al alba, con el sol tiñendo el cielo de rosados y naranjas. Pese a la vigilia, no sentía fatiga. Al contrario, una energía inédita fluía por mis venas, impulsada no por ira o venganza, sino por una determinación gélida y estratégica que jamás había conocido, como si un fuego interno se hubiera encendido. Lo primero fue llamar a todos los hogares donde limpiaba, uno por uno, explicando con voz calmada que necesitaba un receso por cuestiones personales, que mi vida había dado un giro y no podía continuar. La mayoría comprendió, expresando simpatía con frases como «tómate el tiempo que necesites, Elena», aunque algunas jefas advirtieron con tono seco que no garantizarían mi puesto al regreso, que encontrarían reemplazos. No me importó. Por primera vez, no priorizaba la seguridad financiera inmediata, la estabilidad que me había atado por años, sino la metamorfosis personal, el riesgo de reinventarme. Luego, reuní todos mis ahorros, unos miles de pesos acumulados con esfuerzo titánico, centavo a centavo, guardados en una lata, bajo la cama para emergencias. Siempre imaginé usarlos para una enfermedad grave, una reparación urgente en la casa como el techo, que goteaba en lluvias torrenciales. O incluso para ayudar a Sofía, si lo necesitaba en la universidad. Nunca pensé invertirlos en mí, en mi propia rebelión callada, en un proyecto que me devolviera la dignidad perdida. Con el dinero en mano, salí con un objetivo claro. Caminando por las calles del barrio con la cabeza alta, ignorando las miradas curiosas de los vecinos que sabían de la partida de Sofía por los chismes locales. Mi primera parada fue una ferretería local, un lugar polvoriento pero lleno de posibilidades. Compré pinturas de colores vibrantes, masilla para reparar grietas, lijas gruesas y finas, brochas de diferentes tamaños, rodillos suaves, todo lo necesario para revitalizar las paredes deslucidas que Sofía había criticado tanto. Elegí tonos luminosos que infundían esperanza, un beige cálido para la sala, evocando erines de playa, un azul suave para la cocina como el cielo despejado, un lavanda sereno para las habitaciones que recordaba la calma de un atardecer, colores que disipaban la aura de derrota que Sofía había señalado, trayendo luz y vida a un espacio que había sido mi prisión emocional. De camino a casa, visité una tienda de muebles usados que conocía de años, regentada por don Manuel, un hombre afable de bigote gris que siempre me saludaba al pasar con un buenos días. Doña Elena, ¿cómo va todo? Me reconoció al instante, limpiándose las manos en un trapo sucio. Doña Elena, qué gusto verla. ¿Busca algo en particular para animar la casa? Miré los muebles variopintos, desde sillas victorianas hasta mesas modernas pero desgastadas, y sonreí con determinación. En realidad, vengo a ver si le interesa comprarme algunos míos. Don Manuel, quiero renovar todo. Se sorprendió, rascándose la cabeza. ¿Se muda a un lugar mejor? No, don Manuel, me renuevo a mí misma, empiezo de cero en el mismo lugar. Le conté mi visión en detalle, vender piezas antiguas, la mesa de la sala con sus marcas de uso, sillas que crujían, el sillón raído donde tantas noches había cosido, para adquirir otras que refrescaran mi hogar, que lo hicieran sentir como un lienzo nuevo.
Accedió a visitar mi casa al día siguiente para valorarlas, prometiendo un precio justo por ser usted una mujer de bien. De vuelta, empecé de inmediato, con una energía que me sorprendía. Descolgué cuadros amarillentos, aparté muebles al centro, cubrí el piso con periódicos viejos que guardaba para emergencias. No era novata en pintar. Lo había hecho por ingresos extras en casas ajenas, aplicando capas perfectas para patrones exigentes. Pero ahora lo hacía por placer personal, por reclamar mi espacio. Trabajé todo el día, pausando solo para un bocadillo rápido de pan con queso, sintiendo el sudor correr por mi espalda, pero ignorándolo. Al anochecer, la sala tenía la primera capa, y el olor a pintura fresca impregnaba el aire, para mí sinónimo de renacimiento, no de fracaso como Sofía había dicho. Dormí exhausta esa noche, pero con un propósito olvidado, soñando con colores y cambios. Por primera vez, desde la partida de Sofía, no lloré al acostarme. No reviví sus crueldades en un bucle infinito. Solo cerré los ojos, envuelta en fatiga y certeza de que estaba en el camino correcto, un camino que me llevaba a mí misma. Los días siguientes siguieron un ritmo similar, madrugadas con café fuerte, labor hasta tarde con pausas para estirar la espalda, sueño satisfecho como recompensa. Don Manuel vino, como prometió, examinó los muebles con ojo experto, tocando la madera y probando la estabilidad, y se llevó varios, dejando una suma decente que, sumada a mis ahorros, me permitió comprar novedades, un sillón cómodo de tela suave, una mesa redonda para la cocina que invitaba a conversaciones, estantes para organizar mis cosas. Una semana después, la casa lucía transformada, como si hubiera cobrado vida propia. Paredes vibrantes que reflejaban la luz del sol, muebles pulidos con barniz fresco, pisos relucientes tras una limpieza profunda con productos que compré especialmente. Cortinas nuevas, livianas y translúcidas, dejaban entrar la luz natural, disipando las sombras del pasado. Los vecinos empezaron a notar, pasando por la puerta, y comentando doña Elena, la casa parece otra, ¿qué cambio? Pero sabía que el cambio debía ser profundo, no solo superficial. No bastaba el exterior. Necesitaba reinventarme yo, mi forma de ver la vida, mi autoestima pisoteada. Decidí no volver a limpiar casas, un trabajo que me había dado sustento pero también humillaciones. Usé el resto de ahorros en un curso de confección textil en un centro comunitario, un lugar humilde pero lleno de mujeres como yo, buscando habilidades nuevas. Siempre tuve maña con las manos. En ratos libres, cosía edredones o ropa para Sofía, sintiendo gozo genuino al ver telas transformarse en algo bello. El curso duraba un mes, 4 horas diarias, con lecciones sobre patrones, máquinas y diseños. Para cubrir gastos, vendí joyitas, una cadena de oro de mis 15, pendientes que Pablo me regaló al noviar, objetos cargados de recuerdos, pero que ahora representaban ataduras. Dolía soltarlos, pero comprendí que a veces hay que liberar el pasado para acoger el futuro, como podar una planta para que florezca. El curso fue revelador, un oasis en mi desierto emocional. Descubrí talento para artículos decorativos, almohadones con patrones intrincados, mantas tejidas con colores armónicos, cortinajes que daban calidez a cualquier espacio. La maestra, doña Rosa, una septuagenaria de manos diestras y vista aguda como un halcón, notó mi don pronto, observándome mientras cosía un almohadón con un patrón floral que ideé sola, inspirado en las flores que soñaba plantar. Elena, tienes un talento innato, un ojo para el detalle que no se enseña, dijo admirando el acabado perfecto. ¿Has pensado en hacerlo profesional, en vender estas bellezas? La idea me era ajena. Coser era hobby o necesidad, no un negocio. ¿Cree que pueda, doña Rosa? Soy solo una mujer de barrio. Sonrió con calidez, seguro. Tus creaciones tienen alma, personalidad y hay mercado para artesanía auténtica. Gente harta de lo masivo y sin corazón, que busca piezas únicas para sus hogares. Esa charla sembró una idea que germinó rápido. Investigué con pasión, visité mercados artesanales los fines de semana. Charlé con vendedoras que compartían tips sobre precios y clientes. Me uní a grupos en línea donde mujeres como yo intercambiaban ideas y apoyo. Doña Rosa tenía razón. Había demanda para trabajos hechos con amor. Mientras, no supe de Sofía ni una llamada, ni un mensaje. Parte de mí esperaba su arrepentimiento, imaginando escenarios donde volvía llorando. Otra sabía que no vendría pronto. El orgullo nos separaba como un muro. Canalicé energía en mi proyecto, convirtiendo la ausencia en motivación. Al acabar el curso, convertí la habitación de Sofía en taller. Ese espacio de abandono se volvió cuna de creación, pintado en tonos inspiradores. Con ayuda de don Manuel, que me vendió una mesa barata pero sólida, y doña Rosa, que donó telas variadas, monté mi rincón, máquina de coser usada pero funcional, estantes para materiales, un tablero para ideas. Al inicio fue arduo, horas perfeccionando puntadas, eligiendo colores que armonizaran, texturas que deleitaran al tacto. A veces olvidaba comer, absorta en un diseño, trabajando hasta que la luz de la luna entraba por la ventana. Pero era un agotamiento gratificante, distinto al de limpiar, lleno de realización creativa. Mi primera venta fue fortuita pero mágica.
Una vecina, doña Marta, vino a ver los cambios, el barrio chismeaba sobre mi renovación y se enamoró de un almohadón en el sillón, con un patrón de hojas entrelazadas. ¡Qué preciosidad, Elena! ¿Dónde lo compraste? ¿En qué tienda fina? Lo hice yo, con mis manos, respondí orgullosa y tímida, sintiendo un calor en el pecho. Lo examino de cerca, esto se vendería en una galería de lujo. ¿Piensas comercializarlo? Podrías hacer fortuna. Así llegó mi primer pedido, 4 almohadones para doña Marta, personalizados con colores que combinaran con su sala. Pagó por adelantado, permitiéndome comprar más telas y expandir. Al entregar, quedó encantada y lo mostró a amigas en una reunión vecinal, generando una cadena de clientes, una para mantas, otra para cortinas. Doña Rosa me animó a crear una página en redes. Es como se descubre artesanía hoy, Elena. Llega Miles. Pedí ayuda a la hija de doña Marta, una joven experta en tecnología que configuró todo. Creaciones hogareñas por Elena nació 4 meses tras el portazo, con fotos simples tomadas con mi móvil viejo pero que capturaban la esencia, piezas únicas, hechas con cariño que elevaban espacios cotidianos a algo especial. Para mi asombro, ganó seguidores rápido, conocidos del barrio, luego extraños de otros distritos, incluso de ciudades vecinas. Mensajes llegaban: ¿envías a Guadalajara? ¿Precio por personalización? Me encanta el patrón floral, ¿puedes hacer uno en rojo? 7 meses después, mi vida era otra. La casa, antaño objeto de escarnio, era mi vitrina, un showroom vivo. Clientes visitaban para ver creaciones in situ y yo abría la puerta con orgullo, ofreciéndote y explicando el proceso. El taller rebosaba telas coloridas, una mesa mayor comprada con ganancias, máquina nueva. Paredes con mis tapices narraban mi viaje desde el dolor hasta la victoria. Financieramente, estaba mejor, no rica, pero sin penurias mensuales. Me permitía caprichos, una cena fuera con doña Marta, un peinado en salón, zapatos por gusto. Internamente, la Elena sumisa había muerto. Surgió una mujer que se valoraba, orgullosa de su labor, consciente de su potencial. Tuve desafíos, como un pedido grande que me tuvo trabajando noches enteras, o un cliente insatisfecho que devolvió una pieza por un error en el color, pero cada obstáculo me fortalecía, enseñándome a negociar y mejorar. Fue entonces cuando Sofía reapareció en una tarde de viernes lluviosa. Terminaba una manta para una clienta de un barrio elegante, cosiendo los bordes con precisión cuando sonó el timbre. Al abrir, allí estaba, más delgada, con ojeras profundas como surcos, cabello mustio y desarreglado. Su mirada ya no era altiva. Había duda, remordimiento, sorpresa ante la fachada renovada, con macetas de flores que había plantado. «Mamá», dijo trémula, la voz quebrada por la emoción. «¿Puedo pasar? Necesito hablar». Dudé, quería abrazarla, borrar el pasado, pero la nueva Elena sabía que necesitábamos límites, una conversación honesta. «Pasa, pero tenemos que hablar de verdad, sin máscaras». Su shock al entrar fue patente. Recorrió la sala transformada, colores vivos en las paredes, muebles nuevos dispuestos con armonía, mis creaciones infundiendo calidez y personalidad. «Dios, mamá, la casa está hermosa como de revista. ¿Qué ha pasado aquí? Parece un lugar completamente diferente. Muchas cosas desde que te fuiste, Sofía, cosas que me obligaron a cambiar». La invité a sentarse en el sillón nuevo, cubierto por una manta que cosí en tonos tierra, suave al tacto. Recordé irónicamente cómo Diego se había sentado así, con desdén. «¿Café?», asintió, aún asombrada, tocando un almohadón con curiosidad. En la cocina, respiré profundo varias veces para mantener compostura, recordando las lecciones de doña Rosa sobre fortaleza interna. Regresé con tazas en un juego reciente, sencillo pero elegante, y me senté frente a ella. «Entonces, ¿qué te trae aquí, después de tanto tiempo?» «Hija», miró su taza, buscando palabras. «Ya no vivo con doña Carmen y Diego». Todo se derrumbó. «¿Qué ocurrió?», pregunté, manteniendo la voz neutral pese al torbellino interior. Lágrimas asomaron mientras relataba. Todo lo que parecía idílico era falso. La mansión con sus lujos, los muebles caros, los coches importados, venían con un costo oculto que no vi venir. Me contó cómo la suegra ideal se reveló controladora, tacaña, manipuladora, dictando cada aspecto de su vida, horarios estrictos como en un internado, críticas constantes a su ropa demasiado humilde, hábitos de comida que no encajaban en su mundo refinado. Diego, aparente caballero, era un consentido inmaduro, dependiente de su madre, incapaz de defenderla en discusiones, repitiendo frases como «debes agradecer, Sofía, esto es un privilegio». Al principio fue un sueño, suite lujosa con balcón, comidas gourmet servidas por empleados. Pero doña Carmen empezó a exigir mi libertad, mi privacidad, mi dignidad, como si yo fuera una marioneta en su teatro. Lo peor fue oírlos burlarse de ti a espaldas.
mamá, riendo de tu simplicidad, de cómo te conformabas con poco. Ahí vi su verdadera cara, llena de veneno bajo la máscara de generosidad. Escuché en silencio, sintiendo una amarga vindicación, lo había intuido desde el principio, pero también pena por su dolor, viéndola secar lágrimas con el dorso de la mano. Anoche discutimos fuerte. Doña Carmen me llamó ingrata, dijo que desviaba a su hijo, que no era digna porque vengo de perdedores como tú. Esas palabras ecoaban las suyas propias, un boomerang cruel. ¿Qué hiciste? Le dije que se equivocaba, que mi mamá me crió sola con honor y amor infinito, algo que ella no logró con su hijo pese a su fortuna y poder. Diego enfureció, me hizo elegir entre él y tú. Me di cuenta de que ya había elegido mal al irme. No repetiría el error. Me miró con ojos rojos, me fue, mamá. Tomé lo poco que tenía y me fui a casa de una amiga. Entiendo si no me quieres de vuelta. No merezco perdón después de cómo te traté. Pero necesitaba decirte que me arrepiento, que te extraño, que extraño nuestra vida simple pero real. Emociones me invadieron, alivio por su regreso, tristeza por el sufrimiento, rencor risillo el por las heridas, ternura maternal que nunca se extinguió. Sofía, tus palabras me destrozaron. Una madre no espera eso de su hija, palabras que cortan como vidrios. Pero me despertaron. Me hicieron verme, darme cuenta de que merezco respeto, realización. Transformé el dolor en acción. Le conté mi odisea en detalle, el curso con Doña Rosa y sus lecciones inspiradoras. Las primeras ventas a vecinas como Doña Marta. La página en redes que creció orgánicamente. Clientes de barrios lejanos que llegaban por recomendaciones. Incluso un pedido grande de una boda que me tuvo cosiendo días enteros. Descubrí mi esencia, mi potencial. En parte, te lo debo. Tu partida fue el empujón. ¿No me odias? Negué, nunca. Dolió, pero eres mi hija. Siempre te amaré, incluso en la oscuridad. Me senté junto a ella, amar no significa tolerar faltas de respeto. Lo aprendí. Entiendo y juro no repetirlo. Aprendí que hogar es donde hay amor verdadero, no lujos vacíos. Nos tomamos de las manos, un gesto que hablaba más que palabras. Había heridas por curar, pero un nuevo inicio era viable, basado en respeto mutuo. Puedes quedarte temporalmente hasta que te organices. Con una condición, ayúdame en el taller. Tengo más pedidos de los que manejo sola, y podrías aprender el oficio. Sonrió por primera vez, una sonrisa genuina. Me encantaría, mamá. Siempre admiré cómo transformabas telas en magia, incluso de niña, viéndote coser bajo la luz tenue. En semanas, hallamos un nuevo equilibrio. Sofía retomó estudios con renovada determinación, graduándose con honores, y me asistía en el taller, heredando mi don para diseños. Creando piezas que combinaban su frescura juvenil con mi experiencia. No era perfecto. Tensiones surgían cuando recuerdos de esa noche afloraban, como en una discusión, donde revivimos el dolor, pero lo resolvíamos hablando, fortaleciendo nuestro lazo. 2 meses después, llegó excitada de la universidad. Mamá, la profesora de mercadeo, doña Laura, se interesó en tu trabajo cuando le conté. Quiere ayudarte a expandirlo, con estrategias para más clientes, quizás una tienda en línea. Sentí emoción y temor, expansión implicaba riesgos, más trabajo, pero crecimiento personal. ¿Crees que deba? Mamá, puedes todo si crees en ti. Yo creo, y lamento no haberlo visto antes. Sus palabras, de quien me llamó perdedora, valían oro, sanando viejas heridas. Recibí a doña Laura en casa, elegante pero accesible, con una visión perspicaz. Analizó mis piezas, hizo preguntas sobre procesos y propuso un stand en una feria de artesanía original. Tienes un don, Elena. Autenticidad rara en un mundo de copias. Acepté, emocionada. Sofía y yo preparamos febrilmente, cosiendo piezas nuevas, organizando catálogos, definiendo precios. El día llegó con nervios, montando el stand bajo carpas llenas de artesanos. Ventas lentas al inicio me hicieron dudar, pero entonces apareció Valeria, curadora de una boutique colaborativa en el centro. Examinó todo. ¿Hiciste esto? Tu trabajo tiene alma. Ofreció espacio en su tienda, un sueño para clientela selecta. Me di cuenta de mi transformación, de mujer humillada a emprendedora confiada. Sofía me abrazó, lo lograste. Lo logramos, juntas. Meses después, mis creaciones están en varias boutiques, con un equipo de 3 mujeres locals que trabajan conmigo, compartiendo historias similares de superación. Sofía maneja el negocio, aplicando sus estudios en contabilidad y marketing. Creaciones Hogareñas es empresa formal con planes de una tienda física. Nuestra casa aparece en revistas y blogs, no por lujo, sino por autenticidad. Arreglé el marco roto. Es recordatorio de que romperse permite reconstruirse más fuerte. De doña Carmen y Diego, supe por rumores que él sale con otra, una heredera. Espero ella preserve su dignidad, no se deje seducir por apariencias. Descubrí que hogar triunfador no es el más opulento, sino donde eres tú mismo, valorado por lo que eres, no por lo que tienes. Triunfador es quien se reinventa, transforma dolor en lección, rechazo en motivación. Aquella noche pensé perderlo todo. En realidad, me encontré. Esa fue mi mayor victoria, una que se expande cada día con nuevos desafíos y alegrías. Si esta historia te conmovió,
Suscríbete y comenta qué parte te impactó más, quizás la transformación o la reconciliación. Únete como miembro para contenido exclusivo, como versiones extendidas o detrás de escenas. Nos vemos en el próximo video.